El aire en el taller de Rafael Vargas, en el corazón de Triana, olía a tierra húmeda y a polvo de siglos. ¿O era acaso el aroma del propio olvido? Las estanterías, combadas por el peso de piezas sin vender y de sueños rotos, eran testigos mudos de una gloria que se desvanecía con cada capa de polvo. Rafael, encorvado sobre el torno, movía las manos con la pericia de una vida entera, pero sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una melancolía persistente, la de quien ha visto pasar demasiadas primaveras sin recoger sus flores. Creaba cacharros utilitarios, cuencos y platos que alimentaban el cuerpo pero dejaban el alma vacía, la suya la primera. La soledad era su compañera más fiel, la rutina su monótona canción de cuna. Un mediodía, la luz cruda de Sevilla se coló por la puerta entreabierta junto con una figura que contrastaba con la penumbra del taller. Sofía, su nieta, 19 años y el brillo de 1000 ideas en la mirada. Traía consigo el aroma fresco de la calle, de la vida que bullía más allá de aquellos muros cargados de historia y resignación. «Abuelo», dijo con una voz clara que pareció despertar a los duendes del lugar, «tengo un proyecto para la universidad. Sobre la alfarería tradicional de Triana, cómo revitalizarla con un toque nuevo. Necesito tu ayuda». Rafael detuvo el torno. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Limpió sus manos en el delantal de cuero, manchado con los fantasmas de incontables piezas. «Tonterías de jóvenes», masculló al fin, sin mirarla. «Este oficio se muere, niña. No hay nada que revitalizar». Un eco lejano resonó en su mente, la voz grave de su padre, años ha, advirtiéndole sobre los peligros de la innovación, alabando la seguridad del camino trillado. Un camino que él había seguido hasta convertirlo en este callejón sin salida. Sofía no se amilanó. Antes de marcharse, dejó sobre una mesa desvencijada una carpeta con bocetos. Diseños modernos, ágiles, pero con un inconfundible eco de los motivos trianeros. Cuando ella se fue, Rafael los hojeó con fingido desdén. Sin embargo, una forma, una curva audaz que recordaba a un antiguo azulejo, le atrapó la mirada por un instante más de lo debido. Sofía comenzó a visitar el taller con una persistencia que a Rafael le resultaba tan irritante como en algún rincón olvidado de su ser, secretamente halagadora. No hablaba mucho. A veces limpiaba un poco el polvo acumulado, otras reorganizaba herramientas con un cuidado reverencial, o simplemente se sentaba a observar cómo su abuelo trabajaba, haciendo preguntas ocasionales sobre técnicas olvidadas. Su presencia era una suave alteración en la marea estancada de los días de Rafael. Un sábado por la mañana, mientras revolvía en un arcón polvoriento buscando algún molde antiguo que Sofía le había preguntado, sus manos tropezaron con una caja de hojalata oxidada. Dentro, entre facturas amarillentas y medallas de algún santo protector, había un puñado de fotografías desvaídas. En una de ellas, 2 jóvenes sonreían a la cámara con la insolencia de la juventud. Uno era él, Rafael, con el pelo oscuro y revuelto y una chispa en los ojos que ya no recordaba poseer. El otro era Antonio Morales. El aire del taller pareció espesarse. Un torrente de recuerdos, tan vívido como doloroso, lo arrastró 40 años atrás. Antonio, su amigo del alma, su compinche de correrías juveniles, con su labia y sus ideas revolucionarias. «Rafael, tenemos que modernizar esto», le decía con entusiasmo, sus manos dibujando imperios en el aire. «Podemos exportar, asociarnos con diseñadores, llevar la cerámica de Triana al mundo entero». Él, Rafael, había sentido el vértigo de la ambición, pero también el peso de la tradición, el miedo al fracaso, la voz de su padre susurrándole prudencia. Y dijo no. Recordaba la sombra de decepción en los ojos de Antonio y una tristeza aún más sutil, casi imperceptible, en la mirada de Carmen, su Carmen, que siempre lo había apoyado en silencio. Cuando volvió al presente, Rafael se sintió más huraño que de costumbre. Pero Sofía, que lo observaba discretamente, percibió la vibración de una herida antigua bajo la coraza de su abuelo. Un par de semanas después, el nombre de Antonio Morales volvió a cruzarse en su camino. Un artículo en el periódico local anunciaba una conferencia en la Cámara de Comercio de Sevilla. Antonio Morales, innovación y tradición en la artesanía andaluza del siglo XXI. El éxito de Antonio era una leyenda en el gremio, una espina clavada en el costado de Rafael. Decidió no ir, por supuesto, pero el destino a veces tiene un retorcido sentido del humor. Esa misma tarde, mientras Rafael cerraba el taller, una figura elegante se detuvo frente a la puerta. Era Antonio. Los años lo habían tratado bien.
Vestía un traje impecable y su sonrisa, aunque surcada por algunas arrugas, conservaba la confianza de siempre. «Rafael, hombre, ¿cuánto tiempo?», exclamó Antonio con una familiaridad que a Rafael se le antojó casi insultante. La conversación fue breve, tensa. Antonio habló de sus viajes a ferias internacionales, de sus colaboraciones con arquitectos de renombre, de cómo su empresa había sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia. Rafael escuchaba, sintiéndose cada vez más pequeño, su taller un mausoleo comparado con el imperio de su antiguo amigo. En un momento, Antonio, con una mirada que recorrió el taller con una mezcla de nostalgia y quizás una pizca de lástima disimulada, le preguntó por una técnica de esmaltado específica, un azul cobalto que Rafael había dominado como nadie en su juventud. «Nadie lo hacía como tú, Rafael. Eso era arte puro». El cumplido en lugar avivó la brasa de su arrepentimiento. ¿Arte puro? ¿De qué servía si se pudría en el olvido? Cuando Antonio se marchó, dejando tras de sí el aroma de una colonia cara y el eco de su éxito, Rafael sintió una oleada de amargura, pero también, muy en el fondo, una punzada de orgullo herido. «¿Acaso yo no valía?», se preguntó, mirando sus manos ásperas y manchadas de barro. Sofía, con esa mezcla de tacto y obstinación que la caracterizaba, no cejó en su empeño. «Abuelo, enséñame bien la técnica del reflejo metálico. Para el proyecto, ya sabes». Rafael, tras varios bufidos y negativas a medias, acabó cediendo. Quizás era la insistencia de la chica, o quizás una necesidad inconsciente de demostrarse a sí mismo y al fantasma de Antonio, que aún conservaba su maestría. Las clases se convirtieron en una rutina. Al principio, Rafael era un maestro severo y parco en palabras. Pero poco a poco, la pasión genuina de Sofía por el barro, su habilidad innata y la frescura de sus ideas comenzaron a resquebrajar su caparazón. La nieta no solo aprendía con rapidez, sino que se atrevía a proponer. «¿Y si probamos a mezclar esta pasta con fibra de vidrio para aligerarla? ¿Has pensado en usar estos pigmentos naturales para conseguir tonos más vibrantes?» Rafael se sorprendía a sí mismo escuchándola, incluso debatiendo con ella. A escondidas, cuando Sofía no estaba, empezó a experimentar con algunas de las sugerencias de su nieta. Un día probó un esmalte mate sobre una forma más orgánica, menos rígida que sus habituales diseños. Sintió una chispa, un cosquilleo en los dedos que no experimentaba desde hacía décadas. Era la vieja pasión, la alegría de crear, que creía muerta y enterrada. Un atardecer, mientras la luz dorada de Sevilla se filtraba por los sucios ventanales del taller, Sofía lo encontró modelando una pieza extraña, audaz. Ella sonrió. «Eso es, abuelo. Eso es lo que quería ver». Otro recuerdo de Carmen acudió a su mente. Ella animándole con su voz suave a presentar unas piezas a un concurso de cerámica en la Rambla, en Barcelona, muchos años atrás. Él no se había atrevido. El miedo, siempre el miedo. Un lunes, Sofía llegó al taller con los ojos brillantes de excitación. «Abuelo, lo he conseguido. Nos han dado un pequeño stand en Artesanía Viva, la Feria de Artesanía Contemporánea de Sevilla. Es en el Palacio de Exposiciones». La sonrisa se le borró un poco al ver la expresión de Rafael. «Quiero que expongamos juntos. Tus piezas tradicionales, las que te hicieron famoso, y las nuevas que que has estado creando, y algunas ideas mías inspiradas en tu trabajo». La reacción de Rafael fue un portazo emocional. «De ninguna manera. Yo en una feria de esas modernas, para hacer el ridículo, para que se rían de un viejo alfarero que no sabe dónde tiene la cara». El miedo al juicio, a la comparación con artistas más jóvenes, al fracaso, lo paralizó. «Pero, abuelo», exclamó Sofía, con la voz teñida de frustración, «es tu oportunidad de mostrar lo que vales, de que la gente vea que este arte no está muerto. ¿O prefieres seguir aquí encerrado dejando que tu legado se convierta en polvo?» La palabra legado resonó en el taller como una acusación. La discusión fue agria. Rafael, herido en su orgullo y aterrado por la perspectiva de exponerse, se aferró a su negativa. Sofía se marchó dando un portazo, esta vez real, dejando a Rafael solo con sus fantasmas y una amargura aún más profunda. Se sentó en su viejo taburete, el mismo que había usado su padre, y la imagen de Carmen, sonriéndole desde un portarretratos descolorido, pareció mirarlo con una mezcla de tristeza y reproche. Cogió una carta antigua, la última que Carmen le había escrito antes de que la enfermedad se la llevara, una caligrafía temblorosa, llena de amor y de una fe en él que sentía haber traicionado.
los remordimientos lo ahogaban. Llegó el día de la inauguración de la feria. El sol de la mañana sevillana entraba a raudales por los grandes ventanales del Palacio de Exposiciones y Congresos, iluminando un hervidero de actividad. Sofía, con el corazón encogido, pero una determinación forzada, terminaba de colocar las pocas piezas que había logrado llevar al modesto stand. Algunas eran suyas, inspiradas en la tradición, pero con un aire inequívocamente moderno. Otras eran piezas antiguas de su abuelo, rescatadas del polvo del taller. El espacio se veía desangelado, incompleto. Mientras tanto, en Triana, Rafael daba vueltas por el taller como un león enjaulado. El silencio era opresor. Cada herramienta, cada cacharro a medio hacer, parecía gritarle su cobardía. La imagen de Sofía, sola en aquel enorme pabellón, se le clavaba en el pecho. Entonces un recuerdo acudió con una claridad meridiana. Carmen, sentada a su lado una noche, mientras él se quejaba de la falta de reconocimiento. Ella le había tomado la mano y le había dicho con su voz queda, esa que siempre lograba calmar sus tormentas: «Tu arte merece ver la luz, Rafael, aunque solo sea para los ojos de quien sepa apreciarlo. No lo escondas». Y luego, la mirada ilusionada de Sofía cuando le hablaba de la feria, la fe que esa muchacha había depositado en él, un viejo cascarrabias. Un impulso, más fuerte que sus miedos, lo sacó del taller. Con manos temblorosas seleccionó algunas de sus mejores piezas, las que aún conservaban algo de su alma, y las envolvió con cuidado. Cuando Rafael llegó al stand, Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y una emoción que le empañó los ojos. No hubo palabras, no hacían falta. Él, con una torpeza desacostumbrada, comenzó a colocar sus cerámicas junto a las de ella. El stand, de repente, cobró vida. Algunas personas empezaron a acercarse, atraídas por la singular combinación de lo antiguo y lo nuevo. Rafael, al principio cohibido, se encontró explicando detalles de una técnica de cuerda seca, el brillo de la antigua pasión asomando en sus ojos. Y entonces, entre la multitud, apareció Antonio Morales. Su mirada recorrió el stand con detenimiento, deteniéndose en una pieza especialmente llamativa. Un jarrón donde la maestría técnica de Rafael en los esmaltes se fusionaba con una forma orgánica y audaz, claramente influenciada por Sofía. Hubo un momento de silencio tenso, en el que Rafael sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Antonio asintió lentamente. «Rafael», dijo, y su voz sonó diferente, despojada de cualquier atisbo de superioridad. Esto tiene alma, la misma que siempre tuviste. Me alegro de verla de nuevo». No era condescendencia, era el reconocimiento genuino de un artista a otro. Poco después, una mujer elegante, que resultó ser una conocida crítica de arte, se detuvo a admirar precisamente ese jarrón. Hizo varias preguntas, tomó notas. Rafael y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, una sonrisa que hablaba de batallas compartidas y una victoria inesperada. Por primera vez en muchísimos años, Rafael sintió una oleada de calor en el pecho. Era alivio, era orgullo, era una incipiente y temblorosa paz. Pasaron varias semanas. El taller de la calle Alfarería ya no era el mismo. Alguien, Sofía, con su energía inagotable, había abierto los ventanales de par en par, dejando que la luz y el aire fresco de Triana barrieran las sombras y el olor a cerrado. Estaba más limpio, más ordenado. Junto a las piezas tradicionales de Rafael, ahora lucían otras nuevas, con colores más vivos y formas más atrevidas, fruto de una colaboración que se afianzaba día a día. Se oían risas, el raspar de las herramientas, las indicaciones de Rafael, ahora más paciente, y las preguntas curiosas de Sofía. Rafael ya no trabajaba con la desgana del condenado. Enseñaba a su nieta los secretos del oficio que había heredado de su padre y de su abuelo, pero también, y esto era lo más sorprendente, aprendía de ella. Sofía le mostraba nuevas tendencias, le hablaba de mercados online, de cómo las redes sociales podían ser un escaparate para su arte. Tras la feria habían recibido algunos encargos pequeños, nada que los fuera a hacer ricos, pero suficientes para encender la llama de la esperanza. No era un éxito arrollador, pero era, sin duda, un renacer. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja